Bienvenidos chicos a este nuevo episodio de esta pequeña serie de tutoriales de Python que estamos llevando aquí en el canal con los chicos de Sirion. Eh, la clase anterior, el video anterior estuvimos revisando lo que era como la función del ciclo, o sea, del if, que sería para comprobar distintas condiciones. La función para pasar un número a número entero, que sería con int, y el input, que sería para comunicarnos con nuestro código, ¿sí? El día de hoy vamos a estar revisando algunas cosas bien interesantes, como podrían ser el ciclo for, que lo vamos a ver un poco más adelante, y también lo que serían las listas. Vamos a usar estas en combinación, vamos a encontrar ahí cosas bien interesantes que podemos ir trabajando, más algún que otro detallito que vamos a ir viendo en el camino. Así que eso, sin quitarle más tiempo, saltemos directamente. Ya estamos una vez aquí, tenemos nuestro código. Yo estoy usando el mismo código que había utilizado la clase pasada. O sea, el mismo archivo. Ustedes pueden crear un archivo nuevo si se lo desean, o usar el mismo con el que vayan siguiendo la serie. Igual les hago recuerdo, si no han visto los episodios anteriores, deberían estar todos por aquí cerca, en algún lado, para que les echen una mirada, porque eso les va a ayudar un montón para entender de qué es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Entonces, ya, primero que todo vamos a crear una lista. Una lista es como una variable que almacena más de un objeto, por así decirlo. Por ejemplo, antes teníamos una variable que podía almacenar una palabra o un número. En este caso, nuestra variable, o sea, este como grupo va a ser una lista, entonces va a poder acumular más cosas que ya, para hacer una lista, por ejemplo, podríamos crear una que se llame mi lista y le vamos a poner igual, y vamos a, para definir una lista, se empiezan y se cierran con estos corchetes o paréntesis cuadrados, y dentro vamos a colocar todas las cosas que queramos. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre desde mi lista, le voy a poner, por ejemplo, colores, ¿sí? Entonces aquí yo voy a escribir distintos colores, como por ejemplo rojo, separados todos estos elementos por una coma. Rojo, verde, azul, morado, café, no sé, celeste. Tampoco mi idea es hacerla infinita con todos los colores, ¿no? Ya, tenemos acá, ya tenemos ya nuestra lista con colores, y ahora lo que vamos a hacer es bueno, así que nosotros colocamos print colores, lo que va a hacer esto es simplemente imprimir la lista. Si se fijan, va a imprimir con todos los elementos, ¿sí? Ahora yo, por ejemplo, quiero imprimir solamente un elemento de estos. Ahora, estas listas, cada uno de estos objetos tiene un índice. Dentro de las listas tienen un índice que es como su posición. Entonces yo, por ejemplo, si quiero llamar al rojo, tendría que llamar con corchetes, por ejemplo, la posición 0. Entonces ahora yo voy a imprimir el objeto que esté en nuestra lista colores que tenga el índice 0. Entonces ahora estarán como, ya, 0, ¿en serio? Si lo he hecho andar acá, va a imprimir rojo. De la manera que funciona, por así decirlo, el índice es que al primer valor se le asigna el índice 0, después el segundo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a pesar de que esta lista tiene 6 elementos en su interior, su máximo índice sería 5, o sea, 5, claro, porque empieza desde el 0. Si por ejemplo aquí imprimo 0, ya vimos lo que pasaba en que imprimía rojo, y si le coloco 5, tendría que
imprimir el celeste, como pueden ver. Ahora si yo, por ejemplo, colocara 6, esto me va a dar un error. Vamos a ver acá, me va a decir, ya bueno, me va a indicar la línea donde está y tal, el error, index error, list index out of range. Claro, eso nos está diciendo que el índice que le dimos está fuera de la lista. O sea, yo no tengo ningún elemento que esté usando el índice 6, entonces obviamente no puedo encontrar nada y me va a tirar un error. Entonces arreglamos eso y ya, por ejemplo, ahora le coloco 2 y lo echo a andar y ahora sí ya me entrega el valor que corresponde sin ningún problema. Ahora, otra función que voy a aprovechar de mostrar ahora, que es muy interesante también, nos sirve para ver la longitud de un elemento. Por ejemplo, que es len, así como de length. Y aquí yo puedo escribir, por ejemplo, ya la lista de colores. Y eso me da la longitud de colores, que en este caso sería la cantidad de elementos que tiene. Como vimos, esta tiene 6 elementos, entonces si yo echando esto acá me debería entregar un 6, como pueden ver. Pero interesante también, otra cosa interesante, es que esto no nos sirve solamente para las listas, sino que también para la cantidad de caracteres que tiene una palabra, por ejemplo. Entonces, ya en este caso quiero ver cuántas letras tiene la palabra rojo. Entonces yo acá en colores pongo índice 0, y eso ¿qué significa? Estoy llamando al elemento que está en el índice número 0, que sería rojo. Estaría viendo qué cantidad de letras o caracteres tiene, en este caso serían 4, perdón, y imprimiría ese número. Si yo lo echo a andar acá, podemos ver que claramente me entrega un 4. Y si lo hacemos, por ejemplo, con celeste, que tiene 7 letras, sería índice 5, lo echamos a andar, a aceptar, y me va a dar 7. ¿Sí? Muy, muy interesante. Ok, entonces por ejemplo ahora aquí es donde les voy a explicar lo que sería como ahora, a ver, quiero analizar, quiero ver si es que esto también aplica para números. Por ejemplo, si aquí le coloco 156, digamos índice 0, estoy probando igual, ¿está? Y no, me tiró error porque claro, un valor entero no tiene longitud. Ahora si es que a esto, o sea, no tiene como cantidad de caracteres porque es un número, no está tomando como palabra. Ahora si esto lo tomásemos con comillas, esto sería como es como simplemente si hubiésemos escrito el número, pero no tiene valor numérico realmente. ¿Sí? Si ahora esto lo he hecho andar, ahora sí me debería entregar 3, claro. Pero 156 no es un color, así que vamos a regresar a rojo. Ahora, supongamos que yo quiero imprimir todos los elementos de esta lista. ¿Sí? Podría hacerlo haciendo un print diciendo, ya claro, quiero que imprimas colores índice 0 y después quiero que imprimas colores índice 1 y así hasta que complete una lista. Pero en este caso, claro, tenemos una lista de 6 elementos, podría copiar, pegar esto cuantas veces y no sería tanto drama. Pero imagínense que tenemos una lista de 1000 elementos, 10.000 elementos, 1.000.000 de elementos. O sea, no podríamos hacerlo de esa manera. O sea, estoy exagerando un poco, pero para que se den cuenta de lo poco eficiente que podría llegar a ser. O sea, si fuesen 2 elementos simplemente ya no tendría problema. Pero suponiendo que tuviésemos más, sí se transformaría en problema. O sea, aquí es donde entra la función del ciclo for. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a poner, por ejemplo, un ciclo for. Le vamos a dar una variable, por así decirlo. En este caso sería i. Bueno, esta puede ser cualquiera, puede ser i o u o t, como nosotros queramos. Voy a poner i. El ciclo for con la variable i in, sería como en nuestra lista de colores, los puntos, y esto va a ir pasando por cada uno de los elementos que están acá en colores. Y yo si ahora acá le escribo print i, recordemos que i está tomando los valores de estos índices, o sea de estos elementos de la lista. Entonces si ahora he hecho andar esto,
va a imprimir rojo, verde, azul, morado, café y celeste. Como podemos ver aquí, ¿sí? Ahora también, por ejemplo, puedo escribir len, la función que habíamos visto, y esto lo que en vez de escribir la palabra, estaría imprimiendo la cantidad de letras que tiene cada una de estas palabras. Si lo echo a andar acá, imprimiría 4, rojo tiene 4 letras, verde tiene 5, azul tiene 4, morado tiene 6 y así, ¿sí? Entonces aquí, bueno, se nos abre un mundo increíble, o sea, podemos hacer montones de cosas ya con solamente esto, pero no nos vamos a guiar solamente aquí viendo otras cosas. Ya, algo interesante que podríamos ver es que imprima i y también imprima la longitud que tienes. Por ejemplo, podría decir i, voy a escribir len, como de nuevo, letras. Entonces si ahora yo esto lo echo a andar, va a escribir rojo tiene 4 letras, verde tiene 5 letras, azul tiene 4 letras y así. ¿Sí? Podemos ir jugando ahí con distintas cosas, distintas asociaciones. Bueno, aquí estuvimos trabajando con el ciclo for solamente asociado a esta lista, que sería la lista de colores. Ahora, el ciclo for no solamente nos sirve para esto, sino que también lo podemos usar aparte, sin necesidad de tener una lista. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora la voy a dejar ahí, pero por ahora lo voy a borrar esto y ya no va a ser colores, sino que vamos a usar otra función, que sería una función de un rango, ¿sí? Que se llama así, range, y aquí podemos, le podemos asignar, bueno, podemos asignarle un valor como total, por ejemplo 3, que lo que esto haría sería, empezaría desde el 0, al igual que la lista, como su índice 0, que es con el primer valor que tiene. En este caso sería igual, empieza desde el 0 hasta, incluyendo el 0, hasta 3, sin incluir el 3, ¿sí? Es decir, esto iría desde el 0, 1, 2, y ahí terminaría, porque el 3 no lo incluye. Entonces yo aquí le digo que imprima print y esto va a ir imprimiendo el número. Entonces, si yo esto lo echo a andar, va a ser una impresión de 0, 1 y 2. Como pueden ver, lo que les mencionaba, va a imprimir, o sea, va desde la función range 3, en este caso, va desde el 0 al 3 sin incluir el 3. Ahora esto también lo puedo hacer, no solamente, o sea, yo también esto le puedo dar un valor de inicio. En este caso, por ejemplo, yo quisiera que empiece desde el menos 5 y que vaya hasta el 3. ¿Sí? Entonces esto, si lo he hecho andar, pueden ver acá que va desde el primer valor que yo le entregué, menos 5, incluyéndolo, hasta el último valor sin incluirlo. Es decir, el 3, pero sin incluir el 3, y llegaría hasta el 2. ¿Sí? Entonces esto lo puedo usar quizás no solo para, bueno, no solamente para imprimir el valor de i, sino que también puedo imprimir algo una cantidad determinada de veces. Por ejemplo, supongamos que una especie de alarma, no lo sé, un ejemplo, que quiero que me diga A muchas veces para que yo le preste atención, y lo quiero repetir 7 veces. Se lo he hecho andar y esto va a imprimir A 7 veces. ¿Sí? Ahora también podríamos combinar esto con esta función de colores acá. Entonces yo quiero imprimir, por ejemplo, colores con el índice que esté tomando i, pero nos vamos a pillar con error porque en este caso, que va hasta el 7, tomaría el valor 0, que sería rojo, después verde, azul, ya, ¿sí? Y, a ver, quiero mostrarles el error. Va a imprimir los colores y después va a decir que es el mismo error que habíamos visto antes, que se quedó sin índice. O sea que el índice que le estábamos dando salió del rango que tiene la lista. Entonces, si quisiéramos hacer algo así, como recreando lo que habíamos visto antes, que sería como for i in, simplemente dándole colores, lo que podríamos hacer es darle
usar la función len con colores. Y esto iría, el valor de i estaría tomando un número, porque antes el valor de i, cuando aquí colocamos directamente colores, el valor de i estaba siendo tomado por la palabra. Por ejemplo, en este caso i al principio empieza con rojo, después pasa a verde, azul y tal. Pero nosotros, por ejemplo, nos gustaría tal vez imprimir algo así que diga el elemento número i, que sería como el número, por así decirlo, sería el color con el índice que le estamos dando. Entonces si yo empiezo a andar esto, ya, el elemento número 0, rojo, ya, pero en este caso estaría dando como 0, 1, 2, y empieza del 0 y el elemento número 0 como para nosotros como personas quizás no nos hace tanto sentido, entonces podría darle i más 1. Entonces ahora yo lo he hecho andar y me va a dar, ahí sí, el elemento número 1 es rojo, y el elemento número 2 verde, el elemento número 3 azul y así. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, podemos ir combinando lo que vimos en la clase pasada, el ciclo if, junto con el ciclo for de ahora, y la lista, por ejemplo, haciendo cosas un poco más complejas. Por ejemplo, podemos hacer una lista que sea números, le voy a poner num, y le voy a asignar una cantidad de números como 1, así, unos cuantos números al azar. Este lo repetí, bueno, da igual si lo repetimos, pero quiero hacerlo un poco más variado. Y bueno, estos fueron un poco grandes el número. Ya, por ejemplo, eso, ya. Si yo ahora vengo acá por i num, tengo esto y le digo que imprima y esto lo he hecho andar. Va a imprimir cada uno de los valores de la lista. Pero ahora, imagínense que nosotros queremos hacer, por ejemplo, ya tenemos una lista de números y quiero ver una comprobación. Quiero saber si es que ese número es mayor que 5, por ejemplo. Entonces yo dentro de este for puedo poner if i, que sería el valor actual que está tomando el ciclo for, es mayor que 5, entonces que imprima, por ejemplo, no sé, print i, es mayor que 5, un ejemplo, ¿sí? Y si no, else print i es menor que 5, ¿ya? Como pueden darse cuenta, algo que les mencionaba yo en la clase anterior, era que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, nosotros cuando usábamos el ciclo for y colocábamos estos dos puntos, luego la línea que venía abajo tenía un espacio, una tabulación de separación de como índice. Lo mismo ocurre cuando los vamos apilando, por así decirlo. Por ejemplo, el ciclo for tiene esa separación, ahí, esa como tabulación, y luego el ciclo if, para diferenciar y esto no esté como con el for, también tiene una tabulación. Entonces, como pueden ver, va como escalando hacia afuera, ¿sí? Si nosotros colocásemos dentro de este if otro if y la condición y 2 puntos, luego iría más al lado todavía, si uno se pueden dar cuenta. Pero eso no lo quiero ver ahora. Y echemos a andar esto ahí, lo cerramos acá y ahora vemos qué pasa. Claro, vamos a ver que ejecuta y va bien utilizando la función if dentro del ciclo for. Entonces 1 es menor que 5, 8 es mayor que 5, 5 es, ya en este caso por ejemplo puse un else, entonces si es que i no es mayor que 5 simplemente decir que es menor, pero también puede haber dado el caso de que 5 sea igual que 5 y como le puse un else
no lo está detectando, entonces, o sea, está detectando simplemente que eso no se cumple y ya me da igual que venga, es menor. Entonces en este caso eso sería un problema, así que lo podríamos arreglar con el if, que también vimos la clase pasada, que sea i igual a 5, y que en este caso imprima i es igual que 5. ¿Sí? Y ahora esto, si lo echamos a andar, debería ser la diferenciación en ese caso. Es menor, es mayor, es igual que 5. ¿Sí? Y así con el resto. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver, aprovechando que ya estamos aquí con esto de es mayor o menor que 5, vamos a usar otra función que se llama append. ¿Sí? La función append se aplica para las listas, que nos sirve para añadir un elemento a una lista. ¿Sí? Por ejemplo, ya yo tengo esta lista acá que ya la tengo creada, pero quiero crear una lista que sean como números mayores que 5. Por ejemplo, y esto le vamos a dar igual y la vamos a crear, entonces la vamos a dejar así porque hasta ahora no tenemos ningún elemento en esta lista, y voy a crear otra que sea igual, que sea números menores que 5. Y al igual, cuando hacemos esto acá, esto de dejarlo con igual a corchete corchete, estamos creando la lista pero no le estamos asignando ningún valor, entonces a la hora después de que queramos añadirle algo ya está creada. Y no nos tira error. Si es que no lo hubiésemos creado en el inicio, nos diría, oye, ¿sabes qué? Estás llamando a esta lista que en realidad no existe. Nunca la creaste, entonces no sé de qué me estás hablando. ¿Sí? Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, ya tenemos que, si es que i es mayor que 5, entonces i es mayor que 5. Quiero que este valor en específico se añada a mi lista de números mayores que 5. Entonces aquí yo tendría que hacer esta función, que sería, tendría que primero escribir el nombre de la lista a la cual quiero añadirle, sería en este caso num mayor que 5 punto append paréntesis, así es, paréntesis y ¿sí? Entonces esto va a añadir a nuestra lista números mayor que 5, a asignar el valor que sea mayor que 5. Y lo mismo cuando sea menor que 5, quiero hacer lo mismo pero con la otra lista, que sería num men que 5, menor que 5, punto append y obviamente estos valores, estos nombres que les di aquí, se me acaban de ocurrir ahora. Ustedes pueden ponerle lo que quieran, incluso pueden ponerle men 5 o may 5 o men o lo que ustedes deseen realmente. Así que ahora esto, si yo lo echo a andar, vemos que no nos tira ningún error. Ya. Bueno, hasta ahora sigue siendo exactamente lo mismo, porque no estamos pidiéndole que me muestre las listas. Pero yo, una vez ejecute todo esto, borro todo el índice para que esto ocurra después, cuando ya termina de ejecutarse todo el ciclo for. Quiero que imprima las dos listas. Print num mayor que 5 y puedo ponerle, no sé, por ejemplo, al principio que diga números, a ver, con delay, mayores que 5 puntos ahí, y después print números menores que 5 puntos, y aquí tendría que ir no men 5, un nombre medio raro que se me ocurre colocarle. Entonces ahora sí, echamos a andar esto ahora. En este caso, al final me va a entregar las listas donde diga números mayores que 5, y va a imprimir la lista que almacenó todos los números mayores que 5 y los números menores que 5. ¿Sí? Pueden ver que los 5 que tenía la lista en un inicio no se añadieron a ninguna porque
en el ciclo que se tomaban esos, cuando eran igual a 5, no le pusimos ninguna pena. Podríamos crear una nueva lista que sea como números iguales a 5, pero hacer como una lista solamente con 5. No tendría tanto sentido. ¿Sí? Bueno, chicos, por el día de hoy yo creo que es suficiente. Vimos cosas más o menos complejas en función de lo que sería el ciclo for combinado con lo que sería un if y con las listas y luego añadiendo estos elementos en la lista. No, hoy día estuvo muy productivo, encuentro yo. Se vieron cosas muy interesantes. Les hago recuerdo, como siempre, todos los días, que abajo en la descripción tienen que tener, o sea, está el enlace para que se puedan unir a nuestro Discord de Obsidian, donde pueden preguntar todo lo que ustedes deseen en función a estos tutoriales, toda la información que quieran saber, si quieren saber más cosas que aún no hemos visto acá, también pueden hacerlo y ahí vamos a tratar de ayudarlos, porque son un grupo de cabros con muy buena disposición y en el fondo nuestra idea es ayudar y enseñar que el conocimiento se difunda, ¿sí? Entonces, les doy las gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final. Y eso, espero tengan un excelente día, tarde o noche. Se despide su anfitrión, Cristóbal.